Bien, gracias. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestro curso. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios, ¿no? Por darnos salud eh, y también, obviamente, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por brindarnos este importante espacio, ¿no? Importante para todos. Bien, vamos a continuar con nuestro curso, que es Gestión de Proyectos para MIPES, ¿de acuerdo? Me presento, mi nombre es Lisandro Ramón. Más de 15 años de experiencia laboral, como les comentaba, siempre vinculado a las MIPES, ¿ya? También he trabajado en el sector de las microfinanzas, también, por supuesto, en las diversas escuelas de formación, ¿ya? En microfinanzas también. Bien, vamos a esperar a ver, a conectarnos por todas las plataformas. A ver, nos vamos conectando. Sí, ya tenemos el... De acuerdo. Ya lo veo acá. A ver, 30 segunditos, jóvenes, ¿no? Mientras nos conectamos por todas las plataformas. Ya está. Ok, ahora sí. Ya estamos conectados, atentos. Los puedo leer también por el Facebook. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Si todo conforme, continuamos. ¿De acuerdo? La sesión del día de hoy es una sesión muy importante. Eh, Considero yo porque vamos a poder conocer los procesos de la dirección de proyectos que vamos a manejar a lo largo de todos nuestros proyectos, ¿no? Estos procesos, por supuesto, sirven, ¿no? Como un marco referencial porque vamos a ver procesos y áreas de conocimiento, ¿de acuerdo? Bien, los objetivos de aprendizaje es súper sencillo. Vamos a estar muy contentos si al final de clase conocemos el grupo de procesos de la dirección de proyectos y también, por supuesto, vamos a conocer las áreas de conocimiento, ¿de acuerdo? Les voy adelantando que hay 5 grupos de procesos que vamos a repasar y 10 áreas de conocimiento, ¿de acuerdo? La agenda, también vamos a tocar brevemente las interacciones entre los procesos de la dirección de proyectos, ¿de acuerdo? Los grupos de proceso que estábamos indicando y el rol de las áreas de conocimiento en la gestión de nuestros proyectos. Ok. Bien, hagamos sin embargo un pequeño repaso para los que se perdieron las sesiones anteriores, un repaso súper sencillo. Recordarles, jóvenes, que hemos estructurado nuestro curso, ¿no? En función a la guía PMBOK, a la sexta edición que aún estamos trabajando. ¿Ya? Para los interesados, como siempre les informo, les comunico, tenemos este libro en PDF. A los interesados en querer profundizar sus estudios, su conocimiento y leer un poco más, me pueden pedir al correo electrónico que gustosamente les paso el PDF. Es una guía con más de 700 hojas, ¿no? Con las 10 áreas de conocimiento, con los 5 grupos de procesos que vamos a realizar a lo largo de todas nuestras sesiones, ¿de acuerdo? Bueno, haciendo un pequeño repaso, vimos en las sesiones anteriores la definición de un proyecto, ¿no? Lo amplio que puede ser un proyecto, ¿de acuerdo? De megaproyectos, medianos proyectos, pequeños proyectos, iniciativas, emprendimientos incluso, como ustedes bien lo saben, y también lo podríamos aplicar en proyectos personales, ¿no? Dijimos como, por ejemplo, mi matrimonio, la fiesta de 15 años, etcétera. También, por supuesto, lo podríamos trabajar como un proyecto. Vimos también un poco sobre cómo es que un proyecto exitoso, adecuadamente gestionado, generará valor para el negocio, para mi negocio, ¿no? Para el negocio en que estamos inmersos. ¿De acuerdo? Vimos también un poco algunas pinceladas de lo que el rol del director, el rol principal, ¿no? Nuestro, ¿no? Cómo jugamos ese rol importante, somos nosotros los directores de orquesta, ¿no? De esta gran orquesta, de ese gran proyecto, ¿no? Que algunos lo denominan gerentes de proyecto, administradores de proyecto, ¿de acuerdo? Encargados, coordinadores de proyecto también lo denominan.
Vimos también en las sesiones anteriores cómo es que la organización, ¿no? En la que en la que nace, se ejecuta el proyecto, influencia, ¿no? Tiene mucha influencia en nuestro proyecto, en nuestro equipo, ¿no? También vimos eh, incluso cómo los proveedores, ¿no? Nuestros proveedores, nuestros vendedores, dependiendo, ¿no? Del proyecto, cómo podrían también influenciar en nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Vimos también un poco sobre los interesados, los principales interesados y su gestión adecuada. Vimos también sobre los equipos, ¿no? Los equipos compartidos y equipos a 100% dedicados al proyecto. Y finalmente también repasamos un poco el ciclo de vida de los proyectos, lo comparamos como el ciclo de vida de los animalitos, como de la rana, por ejemplo, cómo un proyecto nace, ¿no? Desde huevito, cómo va creciendo, cómo se va transformando, hay una metamorfosis, ¿no? Y finalmente termina. Obviamente hay fases, ¿ya? Y esas fases también las vimos que pueden estar superpuestas o también pueden ser una detrás de otra, ¿de acuerdo? Bien, habiendo hecho un pequeño repaso, vamos a continuar. Dijimos que la dirección de proyectos es la ciencia de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Dijimos también que la dirección de proyectos va a consistir principalmente, jóvenes, en la aplicación de los conocimientos. Mira, fíjense, las habilidades, por supuesto, herramientas y técnicas, pero todo esto se aplican a las actividades. Ahí hemos marcado actividades porque consideramos que es importante que se tenga ese concepto claro. Es la aplicación de todos esos conocimientos, de todas esas herramientas, de esas habilidades a las actividades del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que a través de eso podamos cumplir con los objetivos del proyecto. ¿De acuerdo? Por supuesto que requiere de la gestión eficaz de los procesos, ¿de acuerdo? En la dirección. Ahora, ¿qué serán los procesos? Que eso es lo más interesante. El PMI nos ayuda con la definición y nos dice que el proceso será un conjunto de acciones, actividades relacionadas entre sí, ¿de acuerdo? Que se van a realizar para crear un producto, un resultado o servicio predefinido, ¿de acuerdo? Conjunto de acciones y actividades relacionadas entre sí que se realizan para crear un producto, un servicio o un resultado, ¿de acuerdo? Que vamos buscando. ¿De acuerdo? Ya vamos entrando un poco más al concepto de los procesos, ¿no? Cada proceso se va a caracterizar por sus entradas, las herramientas y técnicas que se van a aplicar a ese proceso y las salidas que se van a obtener, ¿de acuerdo? Y este es el gráfico que vamos a ver muy seguido en cada uno de los procesos, ¿de acuerdo? Eh, Comentarles aquí también que estos procesos se vinculan entre sí, ¿de acuerdo? Los diferentes procesos van a vincular entre sí, ¿no? A través principalmente de las salidas y las entradas, ¿de acuerdo? Porque la salida de un proceso, el proceso uno o fase uno, recuerdan, vimos en la sesión anterior, fase uno tiene unos elementos de entrada, un proceso de inicio, se planifica, se ejecuta, ¿de acuerdo? Se cierra, ¿de acuerdo? Y la salida de este proceso se va a convertir en la entrada, ¿no? Para otro proceso de la siguiente fase. Posiblemente, probablemente también se pueda constituir en un entregable que será el producto final, ¿no? O el servicio final que estamos buscando. ¿De acuerdo? Bien, aquí algunas recomendaciones que nos hacen los expertos del PMI. Recuerden que la guía del PMBOK es un conjunto de buenas prácticas, recomendaciones de los principales gestores de proyectos, administradores de proyectos de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, algunas recomendaciones que nos hacen para que nuestro proyecto tenga éxito, ¿no? Porque de eso se trata, de que tu proyecto, sea este pequeñito, sea este mediano, o sea un proyecto personal, como lo mencionamos jóvenes, tenga éxito.
¿ya? Entonces, si quisiéramos utilizar los conocimientos, las recomendaciones, estas son las que nos comentan, ¿no? Las principales he podido apuntar en este PPT. Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto, ¿de acuerdo? Cuando indicamos los procesos adecuados, es porque cada proyecto, como hemos podido ver, puede ser uno diferente del otro, ¿ya? Y, no hay una receta única para trabajar los diferentes procesos y quedará nuestra responsabilidad adaptar estos procesos eh, de acuerdo al proyecto, a la magnitud, a la complejidad, como siempre indicamos, del proyecto, ¿no? Porque será totalmente distinto trabajar un proyecto de la construcción de un puente, como les decía, o a trabajar una app, ¿no? Un aplicativo. ¿No? Son dos proyectos distintos, por lo tanto, eh, quedará en nosotros la adaptación de estos procesos y tal vez algunos de estos procesos no son los adecuados para el proyecto que estoy manejando, ¿de acuerdo? Entonces, eso viene con el segundo y tercera recomendación, que dice utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con los requisitos. Establecer, por supuesto, y mantener muchísima comunicación con los interesados. Dijimos que es un pilar fundamental eh, de nosotros como directores de proyectos y del equipo, que puedan tener una comunicación eficaz entre los miembros del equipo y con la comunidad, ¿no? Vemos siempre en televisión cómo es que cuando no se gestiona adecuadamente a los interesados en estos pequeñitos, ¿no? Muchos proyectos pueden paralizarse, hasta ya pueden cerrar prematuramente, ¿no? Por no haber hecho una gestión adecuada y por básicamente no habernos comunicado, ¿no? Entre nosotros, entre los interesados, ¿de acuerdo? Finalmente, cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados. Sí, todos los proyectos que vamos a trabajar o en los cuales podríamos estar trabajando, por supuesto, tienen requisitos, ¿no es así? Y es importante cumplir con ellos, cumplir incluso con las expectativas que pueden tener nuestros interesados, nuestros patrocinadores, la comunidad, ¿no? Lo que espera de nuestro proyecto para que tenga éxito. Y finalmente, por supuesto, y no menos importante, nosotros somos los responsables de equilibrar las restricciones, ¿no? Dijimos, tenemos tres restricciones principales, que son el alcance, el cronograma y el presupuesto. Y por supuesto también añadimos la calidad, los recursos y los riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como directores de proyectos, y si queremos que nuestro proyecto tenga éxito, por supuesto tendríamos que jugar un rol importante para poder equilibrar estas restricciones. Bien. Bien, aquí vemos un poco sobre las interacciones comunes entre los procesos de la dirección de proyecto. ¿De acuerdo? Cuando repasemos la guía del PMBOK, probablemente podamos pensar que los procesos de la dirección de proyectos se van a presentar como elementos súper diferenciados, ¿no? ¿Ya? Porque están diferenciados por procesos, áreas de conocimiento, ¿no? Aparentemente están muy bien diferenciados, muy bien definidos, ¿no? Con interfaces, fases definidas. Sin embargo, en la práctica, cuando lo vemos, ¿no? Muchos de estos procesos, muchas de estas actividades se superponen, como podemos ver en este gráfico, ¿no? Se superponen y actúan unos sobre otros y de múltiples formas, en múltiples ocasiones, ¿no? Como estábamos indicando, la mayoría de profesionales con experiencia reconocen que existen muchas formas de dirigir un proyecto, ¿no? Bueno, ¿de acuerdo? Y la aplicación de los procesos de la dirección de proyectos, ¿no? También indican que es iterativa, repetitiva, ¿no? Y muchos procesos, como ustedes lo van a ver, se van a repetir a lo largo del proyecto, ¿de acuerdo? A lo largo del proyecto. También quería comentarles, como vamos a ver los procesos, aquí vamos a ver siempre a los grupos de procesos de monitoreo y control como un círculo, ¿no? Como un círculo, ¿de acuerdo? Se les considera un grupo de procesos de fondo,
¿ya? Como ustedes pueden ver, porque finalmente nos permite integrar todos los procesos, ¿de acuerdo? Tenemos un proceso de inicio, un proceso de planificación, y ese proceso de planificación continúa el proceso de ejecución. Ya estamos ejecutando, ¿no? Acá iniciamos, planificamos lo que queremos hacer, ejecutamos lo que planificamos, y finalmente un proceso de cierre, ¿no? Que ya culminamos y entregamos el producto, el servicio que estábamos trabajando, ¿no? Y como ustedes pueden ver en el fondo, se encuentra el grupo de procesos de monitoreo y control, ¿no? Que gracias a este grupo de procesos nos va a permitir tomar el rumbo, si es que en algún momento, al momento de la ejecución, me estoy desviando, ¿no? Gracias al grupo de procesos de monitoreo y control, se puede corregir, ¿no? Y volver nuevamente a lo planificado y ejecutar como corresponde, ¿de acuerdo? Y aquí nuevamente vemos lo que les estaba explicando al inicio, que la salida de un proceso se va a convertir en la entrada para otro proceso, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Y jóvenes, aquí les presento a lo que estamos conversando siempre y lo que estamos viendo, ¿no? Y esto les decía que es importante conocer los 5 grupos de procesos, ¿no? Y estos 5 grupos de procesos los vamos a repasar rápidamente, ¿no? Ahí están los grupos de procesos de inicio, de planeación, la ejecución, como habíamos dicho, el monitoreo, control que nos permite corregir, y finalmente los grupos de procesos de cierre. 5 grupos de procesos que tienen que estar claramente definidos, identificados, y siempre esto en nuestro chip, en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Bien, vamos a repasar rápidamente estos grupos de proceso. ¿Ya? Iniciamos con el grupo de proceso de inicio, ¿ya? En esta fase se realiza, se efectúa un estudio preliminar del alcance del proyecto, ¿de acuerdo? También, por supuesto, se hace una presentación a los principales interesados, ¿no? Que podrían ser el directorio, los dueños, patrocinadores o los stakeholders que son los interesados, ¿de acuerdo? En este grupo de proceso de inicio se define el alcance inicial y se procede a la selección del equipo, como estábamos indicando, ¿no? El equipo con el cual vamos a trabajar el proyecto. Por supuesto, se va a comprometer los recursos financieros iniciales. Importante, ¿no? Importante. Porque sin estos recursos financieros probablemente el proyecto no se pueda llevar adelante, no se pueda realizar. Tarea primordial, ¿no? Ahí también tendríamos que marcarlo, es la identificación de los interesados, ¿ya? Esto sí lo podríamos incluso marcar, ¿ya? Esto es importante, jóvenes, en todos los proyectos. La tarea inicial con el grupo de proceso de inicio, como lo vamos a ver al final también en la matriz, es la identificación de los interesados, ¿ya? ¿Quiénes serían los interesados? ¿Quiénes se afectan positiva o negativamente con nuestro proyecto? ¿No? ¿A quiénes les interesa? ¿Quiénes serían los principales clientes? ¿Quiénes se verían afectados? ¿Qué dice la competencia? Etcétera, etcétera. Luego, vamos a revisar, por supuesto, los activos de la organización. Y cuando hablamos de activos de la organización, bueno, principalmente nos referimos a la información histórica, ¿no? Que pueda tener la organización en la que estamos trabajando el proyecto. Algunas organizaciones tienen aún una especie de repositorio de lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Tendrán plantillas, políticas, procesos, todo lo que tengan a la mano con respecto al proyecto que estamos tratando de sacar adelante. ¿De acuerdo? Y finalmente, y no menos importante, bueno, es la selección, el director de proyectos, ¿no? En esta primera etapa, por supuesto, es seguro que nos seleccionan a nosotros o nosotros somos los que iniciamos el proceso, ¿no? Y lógicamente se tiene que nombrar de forma formal al director de proyectos, ¿de acuerdo? Habíamos anotado también en la PPT que es la etapa donde se comparte la visión con los interesados y por supuesto se busca el compromiso y el apoyo financiero, ¿no? Importante, vital para que el proyecto camine, inicie. ¿De acuerdo? Luego, rápidamente vamos a revisar los grupos de proceso de planificación, ¿no? De acuerdo, ya iniciamos, vamos a empezar a planificar. Como vemos, el objetivo de la planificación es único, ¿no? Es uno solo, es definir el plan para cumplir con el resultado, con el objetivo del proyecto.
¿De acuerdo? Los puntos más relevantes lo hemos marcado aquí. El plazo. ¿Cuándo se terminará el proyecto? ¿De acuerdo? De ahí, ¿cuánto costará el proyecto? El costo. Y finalmente, ¿qué vamos a obtener al final del proyecto? ¿Reconocen ustedes? Ahí está la triple restricción. ¿De acuerdo? Eso es lo principal, lo primero que se planifica, la triple restricción. El tiempo, el costo y qué vamos a obtener, qué objetivos, qué busca el proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Adicionalmente, habíamos anotado también, es necesario definir las herramientas con las cuales vamos a poder comunicarnos, cómo va a ser la gestión general, cómo va a ser sobre el control de los contratos, las adquisiciones, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver algunas actividades, se establece el alcance total del proyecto, se define y se refina, por supuesto, los objetivos, ¿no?, que van acompañando al alcance del proyecto, se desarrolla la línea de acción, se desarrolla el plan para la dirección integral de todo el proyecto, que va a ser la suma de todos los pequeños planes subsidiarios o planes de apoyo que va a tener nuestro proyecto, porque va a tener muchos planes pequeños. Y por supuesto la planificación de elaboración progresiva, eso es lo que les iba diciendo, ¿no? Una suma de varios pequeños planes de las diferentes áreas de conocimiento, de las diferentes actividades y procesos, van a ir generando el plan general, ¿no?, de la dirección de proyectos. Bueno, de ahí pasamos rápidamente ya a los grupos de procesos de ejecución, ¿no? Iniciamos, ya planificamos, ahora nos toca ejecutar, ¿no? Lógicamente estamos haciendo un resumen, jóvenes. Podamos tener mucho más, profundizar mucho más estos conocimientos con la guía, que una vez más les repito, los interesados me mandan un correo al final, ahí les voy a dejar el correo electrónico para poder compartirlos ese PDF. ¿De acuerdo? En esta etapa, el objetivo es único también, ¿no? Al igual que el anterior, cumplir con lo que se prometió, ¿no? Con lo que se planificó. ¿De acuerdo? Las actividades consisten en completar las actividades, en completar las tareas y, por supuesto, ir entregando avances, ¿no? Porque eso también es importante, ir entregando avances o hitos, como vamos a ver más adelante en una sesión anterior, cómo van los hitos, ¿no? Las marcas, los avances del proyecto. ¿Ya? 3 puntos claves en esta etapa. Gestionar correctamente los costos y los plazos, ¿no?, alineados con la triple restricción. Mantener buena comunicación, una vez más. Mantener la comunicación con el equipo, con los interesados, va a ser vital ya en esta parte de la ejecución, ¿no? Ejemplo sencillo, ¿no? Iniciamos la construcción de un edificio, de mi casa, no lo sé, de mi casa, póngale, ¿no? Iniciamos, hacemos la planificación, vemos los planos, el arquitecto, etcétera, y ya en la ejecución ya contratamos a los albañiles o al albañil, a su equipo, ¿no?, de apoyo con el que trabaja el albañil, y ya empiezan a colocar los ladrillos, ¿no? Imagínense que no hubiese una buena comunicación o que el albañil no sabe manejar a su equipo, no sabe leer los planos, o no existe comunicación con el arquitecto, no existe comunicación con los proveedores, ¿no? Entonces es un caos finalmente, ¿no? Finalmente, por más buena intención que pueda tener el albañil, si no se comunica adecuadamente con su equipo, si no se comunica adecuadamente con el arquitecto, si no se comunica adecuadamente conmigo, que vendría a ser el patrocinador de ese proyecto, que es la construcción de la vivienda, probablemente no vamos a tener éxito, probablemente no compraremos el cemento adecuado, probablemente no respetaremos las marcas y señales y puntos o hitos que dejó el arquitecto ya en el campo, ¿de acuerdo? Entonces, básico, jóvenes, es mantener una buena comunicación entre todo el equipo y los interesados, porque ya están en el proceso de ejecución, ¿no? Y finalmente, y no menos importante también, adaptarse a los cambios de forma rápida, muy veloz. ¿De acuerdo? Estábamos indicando, coordina personas y recursos, gestiona la expectativa de los interesados, integra y realiza las actividades del proyecto, porque ya estamos en ejecución. Y por supuesto, aquí estaba la mayor parte presupuestal se consume, ¿no? Como ustedes, como vimos en el ciclo de vida de los proyectos, al momento que inicia en nuestro proyecto, en la etapa inicial, no se gasta mucho porque básicamente es las reuniones con los patrocinadores, luego pasa al proceso de planificación, tampoco no se gasta mucho porque
principalmente es asesoramiento, juntas, ¿no? Todo el plan, todo en papel, lapicero, y una vez que pasamos ya a la ejecución, ya compramos, ya construimos, ya ponemos ladrillos, ya compramos cemento, etcétera. Entonces ya, lógicamente, al realizar las compras, todo nuestro presupuesto se va consumiendo, ¿no? La ejecución es la cúspide de nuestro proyecto y, por supuesto, la parte presupuestal se consume aquí. Luego pasamos a los grupos de procesos de monitoreo y control, ¿de acuerdo? En esta fase de nuestro proyecto es necesario controlar pues, lo mejor que se pueda. Sin embargo, al igual que en la planificación, hay tres puntos principales que tenemos que tener especial cuidado, ¿no? Para este control. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos controlar? ¿Qué queremos revisar a profundidad? ¿Qué nos interesa? Por supuesto, el costo, el avance y el plazo, ¿no? Nuevamente, si se dan cuenta, hablamos de la triple restricción, ¿no? Fíjese lo importante que es, ¿no? Costo, avance y plazo. Eso es lo que vamos a controlar, ¿de acuerdo? Porque probablemente veremos también algunas áreas de conocimiento, como por ejemplo las comunicaciones o personal. Probablemente ahí no ingresará mucho el control, pero sí el monitoreo, ¿no? Porque probablemente no se puede pues controlar a manera a rajatabla, ¿no? Como esclavos, no se puede controlar al personal, pero sí se puede hacer monitoreo. De manera similar también no puedo controlar las comunicaciones, no puedo controlar qué se comunican, qué se envían. No. De acuerdo, pero podemos monitorear las comunicaciones, ¿ya? Es por eso que en algunos casos el monitoreo y control se va a dividir, ¿no? Pero principalmente el control, costo, avance y plazo. Rastrea, analiza y se dirige el desempeño del proyecto, por supuesto, nos ayuda muchísimo. Mide y analiza intervalos regulares, dependiendo del plazo que tiene nuestro proyecto. Vamos a hacer actividades de monitoreo y control, pueden ser mensuales, semanales, trimestrales, dependiendo qué tan largo y qué tan complejo es nuestro proyecto. Ha habido casos, por supuesto, que también se hace con monitoreo y control diario, ¿no? Diario va entregando, o tarde y mañana, dependiendo, ¿no? Puede haber proyectos que duran 20 días, 15 días, 30 días, y se pueden hacer controles mañana y tarde, diarios, semanales. O habrá proyectos en los cuales, o medianos proyectos, o proyectos grandes que pueden demorar 3 o 4 años, entonces las actividades de monitoreo y control se podrán hacer de forma quincenal, mensual, etcétera. Después controla los cambios y se recomienda acciones correctivas, por supuesto. Esta es la parte más importante de este grupo de procesos, ¿no? Porque gracias al monitoreo y control vamos a poder, como habíamos dicho, es una actividad integradora, ¿no? Es una actividad de fondo, un grupo de procesos de fondo que integran, ¿de acuerdo? Y que gracias a ellos vamos a poder detectar ciertas desviaciones, ¿no es cierto? Ciertas desviaciones en el costo, ciertas desviaciones en el avance, ciertos retrasos en el plazo, etcétera. Entonces, gracias a este grupo de procesos podríamos recomendar acciones correctivas, ¿no? Y creo que es importante y lo pintamos, ¿no? ¿No? Acciones correctivas que nos ayudarán, pues, a retomar, ¿no? El correcto camino de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y bueno, principalmente esta es la tarea fundamental, central de este grupo de procesos, que va a ser monitorear por las actividades del proyecto. ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué? Versus el plan para la dirección del proyecto. ¿De acuerdo? Porque recuerden que hicimos un plan para la dirección del proyecto. En ese plan dijimos cuánto va a costar, cuánto tiempo se va a demorar, qué objetivos va a alcanzar nuestro proyecto, ¿no es cierto? Nuestro proyecto jóvenes, sea un proyecto mediano, sea un proyecto, un megaproyecto o un pequeño proyecto, un pequeño emprendimiento, por supuesto que va a alcanzar un objetivo. Y ese objetivo tiene que estar adecuadamente documentado, adecuadamente escrito en un plan. Y cuando hagamos el monitoreo o el control, lógicamente lo comparamos con ese plan. ¿De acuerdo? Bueno, y esta última parte hablamos un poco sobre el control de cambios, ¿no? Lógicamente este grupo de procesos va a influenciar muchísimo en esos factores que podrían en algunos casos eludir el control integrado de cambios, ¿de acuerdo? Porque para que haya un cambio,
tiene que haber un proceso formal, ¿no? Cuando uno detecta alguna anomalía fuerte en el grupo de procesos de monitoreo y control, tendríamos que hacer un proceso formal para hacer un cambio en el alcance, en el costo, en el presupuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Y justamente este grupo de proceso hace un pequeño filtro, de modo tal que únicamente se va a implementar los cambios que se aprueben, ¿no? Los que se consideran adecuados y los que sean aprobados por el patrocinador, por el dueño del proyecto, es los que se van a ejecutar. Bien, y finalmente, fíjense, estamos haciendo un resumen, vamos a pasar a los grupos de procesos de cierre, ¿no? Es súper sencillo. En esta etapa, bueno, consiste pues en cerrar formalmente el proyecto, ¿de acuerdo? Lógicamente, para que se cierre, hay que solicitar al cliente, sea pues el interno, externo, patrocinador del proyecto, ¿no? Que dé una aprobación final, ¿no? Y se pueden, se puede hacer proceder la firma del proyecto y se entrega el proyecto, se entrega el resultado, se entrega el servicio o el resultado que estábamos buscando, ¿de acuerdo? Bueno, es importante que este proyecto, el cual hemos realizado, nos deje una enseñanza, ¿no? Para el futuro, que es también lo importante, vital, diría yo, para nosotros como gestores de proyecto, tener ese backup que estamos viendo, ¿no? Anotarlo, documentarlo, y por supuesto nos deja enseñanzas, ¿no? Nos deja enseñanzas, ¿no? Y podríamos saber con exactitud qué se hizo bien, qué se hizo mal. ¿Para qué? Para que tú puedas considerarlo en futuros proyectos. Una vez más indicamos que no todos los proyectos son iguales, pero al tener procesos iterativos, es decir, repetitivos, podría haber una similitud y esa enseñanza nos podría servir en un futuro proyecto, ¿de acuerdo? Algunas actividades, aquí se finalizan todas las actividades, se verifica que el proceso se haya completado, ¿no? Que no haya nada pendiente, y se establece formalmente el cierre del proyecto, ¿de acuerdo? Cerramos, ¿ya? Eh, Habíamos visto también que en la práctica muchos de los proyectos se cierran sin hacer lo que estábamos recomendando, ¿no? Sin hacer un backup, ¿no? Sin tener un backup y sin anotar, sin documentar los aprendizajes, ¿de acuerdo? No se hace un repositorio de lecciones aprendidas, ¿no? Y esto es lo que deberíamos acostumbrarnos en la medida de lo posible, ¿no? En cualquier proyecto pequeñito, mediano, en los cuales podamos trabajar, es importante anotar esas lecciones aprendidas, ¿de acuerdo? Esa es la principal recomendación. Podría también establecerse el cierre prematuro del proyecto, es cierto. Como habíamos indicado, algunos proyectos probablemente no puedan tener éxito y se cierren antes de ejecutar o a mitad de la ejecución se puedan cerrar. Lógicamente también tienen que pasar definitivamente por el proceso de cierre, ¿de acuerdo? Y anotar también las lecciones aprendidas fundamentales. Documenta las lecciones aprendidas. Bien, jóvenes, hemos visto un resumen sencillo de los 5 grupos de procesos, ¿de acuerdo? Esos 5 grupos de procesos tienen que ser muy claros. Una vez más, aquí está el resumen ya en una sola diapositiva, ¿no? Una sola PPT. Los grupos de proceso de inicio, dedicados a efectuar, como ven ustedes, un correcto lanzamiento del proyecto, orientando el propósito de nuestro proyecto, qué restricciones va a tener, qué restricciones vamos a respetar. Luego tenemos la planificación, ¿ya? Como estábamos viendo, está dedicado principalmente a elaborar un detalle del plan de acción de nuestro proyecto. Luego pasamos a la ejecución, dedicado precisamente a dirigir, coordinar la ejecución, los trabajos, las actividades, las tareas que va a tener nuestro proyecto. Y importante también anotar, gestionar el conocimiento. ¿De acuerdo? El monitoreo y control, dedicado principalmente a supervisar el rendimiento de los trabajos del proyecto, también gestionar los cambios puedan ser necesarios para aplicar el proyecto, lo que indicábamos, los cambios, y finalmente el cierre, ¿no? Dedicados a transferir el resultado del proyecto al cliente, ¿no? Y a cerrar, pues lógicamente les decía que nada quede pendiente
todo el cierre administrativo de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Nada debe quedar pendiente. Esos son los 5 grupos de procesos que vamos a conocer a lo largo de todas las sesiones, súper sencillos. Bien, ahora a lo largo del proyecto hablando un poquito de la información. Si se dan cuenta, va a haber procesos iterativos, ¿ya? Y a lo largo de todo nuestro proyecto va a salir, se va a recopilar muchísima información, muchísima información, ¿no? Y ustedes van a poder analizar muchos datos, y estos datos, por supuesto, se van a transformar en información, y toda esta información, lógicamente, se puede transformar en un informe, ¿no? Que podamos, que podamos nosotros distribuir, entregar a los interesados, ¿de acuerdo? Aquí en este gráfico pequeñito vemos, por ejemplo, en la ejecución del proyecto, generan datos del desempeño, en este caso, por ejemplo, del desempeño del trabajo, datos del desempeño del trabajo, ¿no? Van procesos de control, se genera información, ¿no? Estamos hablando siempre del desempeño del trabajo. Luego de esto, pasa al control general del proyecto y ya se van a generar informes. Y estos informes podrán ser para nuestro plan, para la dirección de proyectos, o van a pasar al área de comunicaciones, ¿no? Porque serán entregados, lógicamente, a todos los miembros del equipo o a los principales interesados de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Bien, una vez habiendo ya revisado los 5 grupos de procesos que va a tener nuestros proyectos, vamos a pasar a las áreas de conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es un área de conocimiento? Principalmente es un conjunto de las buenas prácticas. ¿Ya? Eso es lo que queríamos remarcar. Las buenas prácticas en un ámbito profesional específico, ¿no? ¿De acuerdo? Son aplicables a la mayoría de proyectos, ¿no? Los gestores de proyectos como ustedes, como nosotros, debemos tener un conocimiento lo más detallado posible de cada una de estas áreas de conocimiento que vamos a mencionar, ¿no? Tanto en el aspecto teórico como en cuestiones prácticas, ¿no? Que ustedes se van a dar cuenta son muy sencillas. Lógicamente, tenemos que tener una forma ordenada, profesional para poder trabajarlas, para poder conocerlas, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver cuestiones prácticas vinculadas a los procesos, técnicas y herramientas, ¿no? Y cuando hablamos de buenas prácticas, jóvenes, no significa que los conocimientos, las habilidades y los procesos que se van a describir a lo largo de todo este curso y en la guía deben aplicarse siempre de la misma forma a todos los proyectos a rajatabla, ¿no? Los directores de proyecto y el equipo, ¿no? Su equipo, van a tener esa responsabilidad, ¿no? De determinar cuáles son los procesos adecuados para mi proyecto, ¿no? Dependiendo de la magnitud, del giro de mi proyecto, así como el grado de rigor que va a tener, bueno, el grado de rigor adecuado, ¿no? Para cada uno de los procesos, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes una vez más que los proyectos existen en el ámbito de una organización y no pueden funcionar como un sistema cerrado, ¿no? ¿De acuerdo? Se va a ver influenciado muchísimo por la cultura de la organización, entre otras, por el equipo, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, entonces los equipos de proyectos deben utilizar de la mejor manera, la más adecuada, sus proyectos específicos para adaptarlos, ¿no? La adaptación, ese es el proceso de adaptación que siempre nos remarcan, ¿de acuerdo? Bien, vamos a conocer esas 10 áreas de conocimiento, ¿eh? Porque son 10. La primera área de conocimiento es la gestión de la integración, ¿de acuerdo? Aquí se incluyen los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar, ¿no? Como bien dice su nombre, integración, unificar, ¿de acuerdo? Todos los procesos, todas las actividades de la dirección del proyecto y de los grupos de procesos que estamos viendo. Lógicamente, al lado derecho vemos algunas anotaciones que se implica tomar decisiones referidas a la asignación de recursos, por supuesto, importante, balancear objetivos, manejar las relaciones que va a existir entre las diferentes áreas de conocimiento, ¿de acuerdo? Luego de la gestión de la integración, vamos a tener la gestión del alcance, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver principalmente procesos que van a ser necesarios para garantizar que el proyecto cuente, ojo, con todo el trabajo necesario para completar el proyecto con éxito. Importante en la gestión del alcance, definir y controlar qué se incluye
y qué no se incluye. Aquí lo pusimos incluso con letras mayúsculas. Importante, ¿no? Importante. ¿Ya? Tiene que estar esto adecuadamente escrito, adecuadamente documentado, ¿no? Porque muchas veces los patrocinadores o los interesados, ¿no? Puedan pensar, pueden presumir que un proyecto tiene de X, Y objetivo, un objetivo 1, 2, ¿de acuerdo? Pero si no está adecuadamente escrito, si no está adecuadamente comunicado, probablemente ese no era el objetivo del proyecto y el interesado tenía una expectativa distinta, ¿no? Entonces, cuando entregamos el proyecto, cuando entregamos el servicio, cuando entregamos el producto, va a decir, esto no era lo que yo esperaba, porque yo pensé, yo creí que era como el otro proyecto o que era como tal producto o que era como tal servicio, pero no me indicaste. ¿De acuerdo? Entonces es importante en la gestión del alcance, gestionar los objetivos, saber qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante cuando nos toque la gestión del alcance para profundizar. De ahí tenemos la gestión de cronograma, importante. Si se dan cuenta, después de la gestión de la integración viene la triple restricción, el alcance y el cronograma. El cronograma nos referimos al tiempo, ¿no? Las actividades, ¿no? que vamos a tener, que vamos a realizar para ejecutar el proyecto, ¿no? Lógicamente tendríamos que hacer un cronograma. Acá nos puede incluso ayudar muchísimo la tecnología y diferentes programas hoy por hoy que nos ayudan a ordenar, nos dan la ruta crítica, ¿no? Como lo vamos a conocer más adelante, nos ordena muchísimo todas las actividades para el trabajo de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y lógicamente respondemos aquí la pregunta principal: ¿cuánto demorará nuestro proyecto? ¿Demorará 40 días, 60 días, un mes, 5 meses, 8 meses, un año, 2 años? ¿De acuerdo? Luego, por supuesto, culminando con la triple restricción, la gestión de los costos, ¿no? Aquí, cuando hablamos de los costos, incluye del dinero, ¿no? Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, incluso obtener el financiamiento también, ¿eh? Porque muchas veces se cree que el patrocinador o el principal patrocinador es quien tiene que proveer siempre los recursos, ¿no? Cuando probablemente también en algún momento vamos a tener que gestionar cómo obtener financiamiento, ¿no? Para culminar nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y por supuesto, y lo más importante, como habíamos anotado, es que el proyecto se complete dentro del presupuesto que se aprobó, ¿de acuerdo? Dentro del presupuesto aprobado, ¿no? Porque no se vale, pues, culminar el proyecto con el triple, el cuádruple, el quintuple del presupuesto que se aprobó. Pues, lógicamente no sería un proyecto exitoso, ¿de acuerdo? No sería tampoco conveniente para cualquier director de proyectos indicar que su proyecto terminó con el triple del costo, con el triple del presupuesto, ¿de acuerdo? De ahí tenemos la gestión de la calidad, que es otra área de conocimiento muy importante, vital. Aquí se incluye todos los procesos para incorporar la política de calidad de la organización. Muchas veces la organización como tal tiene ya una política de calidad que quiere imprimirle en este nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Aquí vamos a trabajar muchísimo el tema de la calidad. Luego tenemos la gestión de los recursos. Aquí va a incluir los procesos para identificar, adquirir y gestionar recursos. Aquí estamos, cuando hablamos de adquirir, hablamos de contratar. Probablemente recursos pueden ser recursos locales, recursos regionales, recursos internacionales, ¿de acuerdo? Dependiendo de la complejidad de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Se consideran los procesos relacionados con la organización, la gestión y conducción del equipo, ¿de acuerdo? Porque no solamente es contratarlos, sino también monitorearlos, motivarlos, capacitarlos, ¿de acuerdo? También corresponde en esta área de conocimiento, la gestión de los recursos humanos, ¿de acuerdo? Luego tenemos la gestión de las comunicaciones. Ya, aquí principalmente va a incluir todos los procesos que van a requerir para garantizar
¿no? Que exista una comunicación eficaz, ¿no? Entre los miembros del equipo, entre los interesados, con los patrocinadores y, por supuesto, que la información y las comunicaciones que vaya a haber dentro de nuestro proyecto sean oportunas y sean las más adecuadas. Ya estamos terminando. Tenemos las áreas de conocimiento, la otra, la gestión de los riesgos, ¿de acuerdo? Importantísima, creo yo, hoy por hoy. Ha cobrado muchísima relevancia en los últimos años en muchas organizaciones la gestión de los riesgos y por supuesto también tiene un peso importante, un peso especial en cualquier proyecto, ¿ya? De acuerdo, en cualquier gestión de proyectos, por supuesto básico la gestión de los riesgos, ¿no? Acá incluirá los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de los riesgos, la identificación de los riesgos, el análisis y planificación de respuesta que vamos a tener frente a esos riesgos, el control y mitigación de los riesgos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál sería el plan cuando uno de estos riesgos se materializa? ¿De acuerdo? Se convierte en un problema para nuestro proyecto y probablemente si no ha sido adecuadamente identificado, probablemente le podría pasar factura e incluso costar el éxito de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver unas matrices, cómo se trabaja para la identificación y la respuesta adecuada y el control de esos riesgos de nuestro proyecto. ¿Ya? Vamos acabando con las áreas de conocimiento, son 10. La gestión de las adquisiciones, ¿no? Aquí vamos a ver, cuando hablamos de adquisiciones, principalmente hablamos de compras, ¿no? Dijimos que en determinados momentos, nuestros proyectos, dependiendo del giro, del rubro, la complejidad, el tamaño del proyecto que estamos manejando, vamos a requerir en algún momento hacer compras, materiales, maquinaria, ¿no? Todo lo que se nos ocurre para las compras, las adquisiciones, en esta área de conocimiento los tenemos que gestionar, ¿no? Comprar, adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo, ¿no? Que el equipo no lo va a trabajar, no lo va a producir, sino nos es más conveniente comprarlo, ¿no? De un proveedor, de un vendedor, ¿de acuerdo? Y por último, y no menos importante, sería la gestión de los interesados. Siempre indico esto no menos importante porque yo creo que es la pieza fundamental, el corazón que todo director de proyectos tiene que manejar y conocer muy bien es a sus interesados, ¿no? Identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectarse o ser afectados, o verse afectados incluso, o sentirse afectados incluso, como decíamos. Hay que analizar también las expectativas, los sentimientos, ¿no? Y qué tanto es su impacto, ¿no? Qué tan impactados estarán con nuestro proyecto, ¿no? Como habíamos visto, hay una variable increíble en un sinnúmero de proyectos que podrían impactar de diferente forma a nuestros interesados, ¿no? Imagínense que un proyecto minero en una comunidad selvática de nuestro país, eh, o que contaminen el agua, etcétera. Uy, hay tantas formas de ver o positivas y negativas que podrían impactar en los interesados, ¿no? Entonces, esto tiene que ser un análisis profundo, ¿no? Y lógicamente vamos a desarrollar en esta área de conocimiento algunas estrategias, algunas formas para la gestión adecuada y que tenga éxito nuestro proyecto y que también los interesados se sientan finalmente impactados e incluso de opositores convertirse en apoyadores o en fanáticos incluso de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos una matriz súper sencilla que la podemos ver en nuestra guía, en nuestro manual. Tenemos los 5 grupos de proceso que hemos conversado y las 10 áreas de conocimiento, ¿no? Y cómo se corresponden, ¿de acuerdo? Si se fijan, en los grupos de proceso de inicio, cuando cruce con el área de conocimiento de la gestión integral del proyecto, vemos desarrollar el acta de constitución, que como lo vamos a ver es el acta de nacimiento de nuestro proyecto. En este grupo de proceso de inicio, básicamente tenemos este proceso, que es el desarrollar el acta de constitución, y si se fijan más abajo, en el mismo grupo de proceso, blanco, 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 tenemos con la gestión de los interesados, identificación de los interesados, ¿no?
Entonces aquí nuevamente repasamos, ¿no? Una vez más que para el proceso de inicio es desarrollar el acta e identificar a los interesados, ¿no? Dos procesos importantes en el grupo de proceso de inicio. Pasamos a los grupos de procesos de planificación y ahí vamos a ver toda la parte sesuda, ¿no? Del proyecto cuando empiezan las planificaciones en las diferentes áreas de conocimiento, ¿eh? Desarrollar el plan para la dirección de proyectos en el área de gestión de la integración, en el área de gestión del alcance, planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, lo vamos a ver poco a poco. Todo estos procesos lo vamos a ver a lo largo de las diferentes sesiones cuando nos toque un área de conocimiento en específico, ¿de acuerdo? Ahí tenemos los grupos de procesos de ejecución, dirigir y gestionar el trabajo en esta área, en esta área de conocimiento, gestión de la calidad, ¿de acuerdo? Finalmente vamos a ver los grupos de procesos de monitoreo y control, donde monitoreamos, donde controlamos el cronograma, monitoreamos el control del trabajo del proyecto, realizamos control integral de los cambios, ¿de acuerdo? Ahí está. Y finalmente los grupos de procesos de cierre, ¿no? Cerrar el proyecto fase en la gestión de la integración de proyectos. ¿De acuerdo? Esta matriz, este resumen, es importante poder incluso memorizarlo, ¿ya? Yo les pediría que repasen e incluso puedan memorizar esta matriz, ¿de acuerdo? Está también en una página especial en nuestra guía, ¿no? Que la voy a compartir al final a los interesados. Bien, básicamente eso es lo que queríamos compartir en esta sesión, jóvenes. Espero que haya quedado claro, y si no ha quedado muy claro es un momento oportuno, ¿de acuerdo? Para poder hacer llegar sus mensajes, sus preguntas. Bueno, libros que revisar, siempre les dejo la guía del PMBOK para una revisada, ¿de acuerdo? Algunos artículos que revisar, por supuesto, aquí les pongo las 10 áreas de conocimiento, un resumen de lo que hemos visto, un resumen súper sencillo, súper ágil, ¿no? En ese artículo de la Universidad de SAM, las 10 áreas de conocimiento según el PMI, ¿de acuerdo? Siempre es bueno dar una mirada, no más de 2 minutos de lectura de este artículo, súper resumido. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la presente sesión. Hemos visto los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento que nos interesa muchísimo que podamos conocer. Bien. Bien, como siempre les decía, jóvenes, si hay alguna consulta, alguna pregunta, por favor, hacerla llegar de manera directa. También les dejo el correo electrónico, el número de WhatsApp, ¿ya? Y por favor, repasemos el capítulo 4, capítulo 5, que son las siguientes sesiones que vamos a revisar. ¿De acuerdo? Bien, estamos justo a tiempo para poder entregar la sala. Si no hay más preguntas, eso sería todo por esta noche. Y los dejo una vez más pidiéndoles un poco de tranquilidad en estas fechas, que hay mucho alboroto en las calles. Por favor, sigamos cuidándonos, sigamos lavándonos las manos, usando correctamente las mascarillas, eh, tratando en la medida posible evitar la conglomeración, ¿ya? Se viene, yo sé que es una etapa muy bonita para poder compartir, pero seamos un poco consecuentes, ¿no? Con lo que estamos pidiendo, con lo que estamos viendo incluso en televisión, jóvenes, a cuidarse muchísimo, ¿ya? Espero sinceramente que les vaya bonito, que tengan una semana exitosa, una semana con mucho trabajo, ¿de acuerdo? Y que Dios los bendiga. Cuídense mucho, jóvenes. Ok, Maymar, gracias por tu... Gracias. Ahí te vemos, te leemos. Bien, jóvenes, los dejo. Muchas gracias. Buenas noches.